La oscuridad me envolvía. Las luces amarillas y zumbantes de arriba se convirtieron en mi único respiro de la negrura total. Después de que George se fue, la cámara frigorífica pareció encerrarme más y más, haciéndose más pequeña con cada respiración. El zumbido de la unidad de refrigeración se hizo más fuerte, opacando todos los demás ruidos, como el zumbido de insectos dándose un festín con carne podrida. Cada movimiento que intentaba hacer se encontraba con un dolor. Mis muñecas me ardían por forcejear contra las ataduras. La piel ya estaba en carne viva y resbaladiza por la sangre. Mi respiración era superficial y agitada. El frío me carcomía los pulmones. Podía sentir el hedor asqueroso del refrigerador calándose hasta los huesos, volviéndose lentamente parte de mí. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, tal vez solo unos minutos, con suerte. Mi mente iba a 1000 por hora, persiguiendo una meta que siempre estaba fuera de mi alcance. Mis pensamientos rápidamente se desviaron hacia John. Yo fui quien lo puso en la mira de un psicópata. No podía simplemente quedarme ahí y morir. Tenía que encontrar la manera de liberarme y buscarlo. Traté de idear un plan. Cada vez que pensaba en algo, el fuerte escozor de la cinta adhesiva contra mi piel me hacía volver a la realidad. Sentía que mi energía se agotaba por segundos. Estaba exhausto y abrumado. Casi me daba por vencido cuando escuché un suave zumbido proveniente de la habitación, apenas audible en medio de todos los demás sonidos. No eran las luces. Esto era diferente. Era más rítmico y espaciado. El sonido se repetía cada pocos segundos. Agudicé el oído para escucharlo por encima del persistente y enloquecedor zumbido de las luces. Escuchando con atención, pude aislarlo. Sonaba como algo vibrando contra una superficie dura. En ese momento, supe que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Solo podía ser una cosa: un celular. La idea me confundió. No había forma de que George hubiera dejado uno ahí a menos que todo fuera parte de su juego enfermizo. A esas alturas no me importaba. Tenía que arriesgarme. Era mi única opción. Recorrí toda la habitación con la mirada, buscando dónde podría haberlo escondido. Parecía provenir del lado opuesto de la habitación, dentro de una de las altas pilas de cajas. Torcí mi cuerpo, usando el poco movimiento que podía reunir para arrastrarme hacia allí. Pulgada a pulgada, me arrastré hacia adelante, esforzándome desesperadamente a través del frío y la fatiga. La cinta me cortaba la piel, haciendo que la sangre corriera por mis brazos y hacia el piso. En ese momento, no me importaba lo mal que estaba ni lo frío que me sentía. Necesitaba ese teléfono. Seguía vibrando, burlándose de mí con su persistencia. Después de un esfuerzo tremendo, finalmente pude alcanzar las pilas de cajas. Empujé una con el hombro tan fuerte como pude, haciéndola caer. Se estrelló ruidosamente contra el piso, esparciendo su contenido justo a mi lado. Usé mis codos y rodillas para darme vuelta y quedar boca abajo, lo que me permitió observar el contenido de la caja. A unos metros de donde había caído, había varias prendas de vestir manchadas de sangre tiradas, junto con una mano humana que sostenía un celular vibrante.
Había sido cortada limpiamente por la muñeca, una señal inconfundible de quién era el autor. Ver eso no me asustó. Había visto cosas peores en las últimas 48 horas. Ni siquiera lo pensé 2 veces mientras usaba todo lo que me quedaba de mente y cuerpo para alcanzar ese teléfono. Era todo lo que realmente me importaba. Hasta que me acerqué lo suficiente para ver los detalles. Cuanto más lo miraba, más lo reconocía. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Quería gritar, pero mis cuerdas vocales se habían debilitado tanto que apenas podía emitir sonido alguno. Dirigí mi atención a la ropa ensangrentada que me rodeaba, reconociendo el patrón de la camisa y los desgarros en los pantalones de mezclilla azul que John siempre usaba. Lo descarté como una mera coincidencia, no queriendo creer lo que estaba viendo. Intenté desesperadamente convencerme de que no era real. Rápidamente descubrí que no era así. La idea que había tenido antes de que todo esto seguía siendo parte del retorcido juego de George se había materializado. La mano pertenecía a John. Su anillo de clase, plateado con una piedra azul agrietada, todavía estaba en su dedo. Él nunca se quitaba ese anillo. El miedo me atravesó el pecho, obligándome a retroceder de golpe. Tenía la boca abierta, temblando por el frío y la incredulidad. Hizo esto para jugar conmigo, sabiendo cómo lastimarme. Las lágrimas comenzaron a asomar a mis ojos mientras el peso de esta nueva realidad se asentaba en mi mente. El teléfono continuaba vibrando en su palma. Sus dedos aún lo sostenían como si estuviera conectado a su cuerpo. La pantalla estaba manchada de sangre, tan espesa que no podía ver los números debajo. Al notar esto, mi cerebro se sacudió el shock del momento y me devolvió al mudo de autoconservación. Tenía que seguir moviéndome. Tenía que salir de aquí. Mientras tensaba mis músculos, preparándome para acercarme más, un dolor agudo me recorrió el estómago en protesta, rogándome que no explorara más. Cerré los ojos y me obligué a deslizarme más cerca. La pantalla se oscureció cuando el teléfono dejó de vibrar. El silencio llenó la habitación, dejando que mi mente luchara una vez más contra la idea de la muerte inminente. Esforcé desesperadamente mis músculos, arrastrando mi cuerpo justo al lado de la mano. No quería creerlo, y no podía asegurarlo, pero en mi mente sabía que John estaba muerto. Rápidamente me di cuenta de que pronto me uniría a él si no conseguía su teléfono. Presioné mi cara contra el piso frío, empujando el teléfono con la nariz. La pantalla se encendió, revelando el bloque deslizable. La sangre de John se había acumulado y secado sobre él, oscureciéndolo. Intenté desesperadamente angular mi cámara de manera que mi nariz pudiera deslizar la pantalla y desbloquearla. Lo intenté varias veces sin éxito. Lo pegajoso de la sangre, sumado a mi estado débil y desmoralizado, hizo que la lucha fuera inmensa. El constante forcejeo untó mi sangre por el piso, cubriéndome en un desastre carmesí. No me di cuenta de cuánto estaba sangrando hasta que empecé a retorcerme por el piso en mis intentos de desbloquear el teléfono. Pronto comenzó a vibrar de nuevo. Empujé con emoción mi nariz con más fuerza contra la pantalla. Usé un poco de saliva junto con la energía que me quedaba para raspar la sangre hasta que finalmente pude ver el nombre de la persona que llamaba. Decía: llamada entrante. Mamá. ¡Tía Carla!
exclamé con entusiasmo. Puse todo lo que quedaba de mí para estirar el cuello y presionar mi barbilla contra el icono verde de respuesta. Moví mi cabeza hacia arriba y hacia abajo hasta que escuché que el zumbido se detenía. La llamada se había conectado. Mi cabeza cayó flojamente sobre el teléfono, permitiéndome finalmente descansar por un momento. Su voz crujió por el altavoz, débil y confundida. ¿John? ¿Hola? John, por favor, contesta. Me estás asustando. Estando física y mentalmente agotado, apenas reuní energía suficiente para responder. Forcé el aire hacia mi garganta, suficiente para gritar, pero lo que salió fue apenas un susurro. Tía Carla, soy Tom. Necesito ayuda. Por favor, ayúdame. Apúrate. Escuché atentamente una respuesta, pero solo obtuve silencio del otro lado. Pasó 1 o 2 minutos cuando finalmente escuché su voz llenar el altavoz. ¿Tom? ¿Dónde está John? ¿Está contigo? ¿Está todo bien? Intenté explicar y decirle dónde estaba, pero mi cuerpo me estaba fallando. Mis pulmones estaban fríos y mi boca estaba demasiado seca para pronunciar más palabras. Los bordes de mi visión comenzaron a desenfocarse, encauzándose hacia el negro. Mi cabeza cayó involuntariamente y sin fuerzas contra el piso frío en señal de derrota. A medida que la oscuridad se acercaba, acepté que iba a morir. Sabía lo que George iba a hacerme, lo mismo que le había hecho a Amanda y a muchos otros. Pronto no sería más que pedazos cortados en una bolsa, medio enterrados en el bosque. En ese momento, realmente ya no me importaba. Me había rendido. Lo último que escuché, antes de dejar que la negrura me invadiera por completo, fue a Carla gritando mi nombre. ¡Tom! ¿Estás bien? ¿Dónde está John? ¡Tom! Una cálida ola de consuelo recorrió mi cuerpo mientras dejaba que el vacío me atrapara. Pude escuchar la voz de Carla resonando, haciéndose cada vez más suave antes de desvanecerse finalmente en el silencio. La oscuridad provocó un estado onírico en el que todo lo que había vivido en mi vida pareció pasar por mi mente como una película. Instantáneas de días pasados volaron en mi memoria mientras caía lentamente más profundo que el abismo. Me sentí ingrávido, como si me estuviera hundiendo en una piscina, más y más profundamente, a medida que cada recuerdo cruzaba mi visión. Un vacío negro me rodeó, acercándose con cada recuerdo que pasaba hasta que estuvo a centímetros de mi cara, atrayéndome hacia abajo. Mientras me envolvía, tirándome hacia las partes más oscuras de sí mismo, me entregué a él. Largos y negros zarcillos se extendieron hacia arriba y se envolvieron alrededor de mis piernas. El escozor helado de su agarre reemplazó rápidamente la calidez que había sentido antes. Me hundí lentamente en él mientras los zarcillos se enroscaban por mi cuerpo, engulléndome más con cada apretón. Como una serpiente devorando a su presa, estaba siendo consumido por completo. De repente, una luz brillante irrumpió a través de la oscuridad, perforando mi visión e iluminando todo a mi alrededor. La luz hizo que el vacío se plegara hacia adentro, colapsando sobre sí mismo. Los zarcillos negros retrocedieron rápidamente, liberando mi cuerpo de su gélido abrazo. Empecé a levantarme de su agarre y a ascender de nuevo hacia la luz. El escozor del agarre de la negrura cedió y la luz tomó su lugar.
La calidez no regresó. En cambio, un frío brutal y penetrante me recorrió el cuerpo, helándome hasta los huesos. Mi audición comenzó a aumentar, iniciando con un zumbido bajo y transformándose en algo que sonaba como una voz, suave y distante. Se hizo más y más fuerte, hasta que finalmente pude distinguir lo que decía. Estaba llamando mi nombre. ¡Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Quédate con nosotros! Resonó la voz con estruendo, proveniente de la fuente de la luz. Las luces parpadeaban sobre mí mientras emergía a la superficie. Al ser arrastrado de vuelta a mi fría y deprimente conciencia, noté la suave calidez de la mano de alguien sobre mi rostro. La luz brillante pulsaba sobre mis párpados mientras recuperaba lentamente mis sentidos. Al abrir los ojos, pude ver a un hombre con una camisa azul y una linterna apuntando directamente a mi cara. ¡Ahí está!, exclamó el hombre, dándome palmaditas en el pecho. No te preocupes, vamos a sacarte de aquí. Giré la cabeza para ver que la puerta del refrigerador había sido forzada. Policías y paramédicos me rodeaban, flanqueándome por todos lados. Estaba cubierto con mantas térmicas, temblando incontrolablemente, apenas con vida. Me pusieron un suero y una máscara de oxígeno antes de levantarme en una camilla. Mientras comenzaban a sacarme del refrigerador, giré la cabeza, mirando alrededor de la habitación con incredulidad. Mientras miraba, noté que el cuarto se veía completamente diferente. Estaba más limpio de lo que recordaba. Mirando hacia donde había estado tirado, vi que el teléfono de John seguía ahí. Estaba en el mismo lugar, ahora rodeado por vetas de sangre de donde mi cara se había deslizado. Mientras me empujaban fuera del refrigerador y hacia el pasillo, me concentré más en él, notando algo extraño. Mi sangre estaba por todas partes, pero la suya no se veía por ningún lado. La mezcla pegajosa de sangre y saliva que cubría la pantalla había sido limpiada de alguna manera. Lo miré tanto tiempo como pude hasta que se salió de mi campo visual. No podía entender, en mi estado delirante, cómo era eso posible. Mi cara estaba hecha un desastre, sangrando mucho por intentar presionar mi nariz y barbilla contra la pantalla del teléfono. Pero nadie lo sabría mirando la pantalla ahora impecable. Mientras mi cuerpo pasaba por el pasillo, el agotamiento me invadió y finalmente me desmayé. No recuerdo mucho después de eso. Mi único pensamiento es que Carla había rastreado el teléfono de John y me había encontrado justo a tiempo. No habían señales de George cuando llegaron. Se había ido quién sabe cuánto tiempo. Le conté a la policía sobre él. Les dije lo que le había hecho a Amanda y a John, pero todo pareció caer en oídos sordos. Finalmente, decidieron investigar gracias a la presión adicional de Carla para encontrar a su hijo. Armados y con la información que les proporcioné, peinaron la carnicería. Habían hecho una búsqueda superficial cuando llegaron por primera vez, pero esta con suerte sería una inmersión más profunda. Yo esperaba que encontraran a John. No sabía si lo encontrarían allí, pero hasta este punto solo quería que encontraran literalmente cualquier cosa que conectara a George con todo esto. Buscaron durante días pero no encontraron nada. Un detective del departamento de policía de Red Hill me informó sobre sus hallazgos, admitiendo que ni siquiera el más mínimo detalle estaba fuera de lugar. El sitio estaba impecable. Parecía que, en el tiempo que estuve inconsciente en el refrigerador,
Él había realizado la mayor hazaña escénica de la historia, eliminando toda la evidencia de la escena. Las cajas llenas de ropa ensangrentada y partes que había descubierto fueron reemplazadas por cajas estándar de carne empaquetada. No había ni una sola mancha de sangre en el piso, aparte de la que yo había derramado. La mano de John no estaba, por supuesto. Supuse que George probablemente se la había quedado como un macabro recuerdo. El único artículo que quedaba era el teléfono de John. Esa pregunta fue respondida cuando Carla explicó que yo estaba viviendo con John en ese momento y probablemente lo había tomado prestado. Todo era una basura. Lo atribuyeron todo a un trauma y shock, reforzado por el diagnóstico del doctor. Dijeron que yo había estado alucinando, provocado por la privación de oxígeno y la pérdida de sangre. No pudieron explicar por qué mis manos y pies estaban atados, y terminaron catalogándolo simplemente como un extraño intento de quitarme la vida. Debí haber sabido desde el principio que no iban a creerme. En sus mentes todo sobre mi caso había sido resuelto. Tuve un episodio y me metí en la carnicería. Desde ahí me quedé atascado en el refrigerador 7. Esa es la mentira que se inventaron. George jugó su partida a la perfección y luego desapareció sin dejar rastro. Yo no era rival para él. Había acabado con muchísimas personas, incluso con mi primo John, antes de intentar matarme a mí, y nadie me daría el tiempo necesario para explicarlo. Continuaron investigando la desaparición de John una vez que cerraron mi caso, volviendo eventualmente a pedirme ayuda para determinar quién podría haberlo hecho cuando se quedaron sin pistas. Por más que intenté decírselos, nunca creyeron que fuera George. Él está muerto. Lleva mucho tiempo muerto. No hay realmente ninguna posibilidad de que haya sido él. Me ofrecieron ayuda psiquiátrica, pero la rechacé. No tenía ningún uso para un psicólogo que me dijera cosas que ya sabía y que intentara recetarme pastillas para mejorarlo. Al diablo con eso. Elegí seguir mi propio camino e intenté sanar a mi manera. Ese debería haber sido el final. Debería haber pasado página, buscando otra ayuda, construido una nueva vida. Carla continuó trabajando con y sin la policía, tratando desesperadamente de encontrar a John. Yo sabía que no lo encontraría, pero no podía decírselo. Simplemente no podía detenerme ahí. La culpa y el odio abrumador que sentía me consumieron. Sabía que tendría que acabar con el reinado de terror de ese monstruo de una forma u otra. Aunque solo fuera por la satisfacción de saber que me vengaría por lo que me hizo. Yo era la única persona que sabía quién era realmente. Había visto la fea verdad detrás de la máscara. Empecé a investigar. Tenía que saber más sobre él y sus víctimas si quería tener una oportunidad en esto. Aparte de Amanda y John, ¿quién más había estado involucrado? Revisé registros, archivos y foros hasta que encontré más historias sobre este tipo de cosas. Varias historias eran inquietantemente similares y parecían encajar en el perfil que estaba buscando. El patrón era inconfundible. Había una historia sobre un adolescente que desapareció después de trabajar un solo turno en la tienda en 2003, junto con un indigente local que fue visto por última vez en 2011, caminando detrás de Red Hill Meats solo 4 años después de que fuera abandonada. Más adentro en el foro encontré más.
Un repartidor se esfumó a mitad de su ruta en 2017, siendo su última parada conocida el Red Hill Market, justo enfrente de la carnicería. Esto hizo que los repartidores de la zona empezaran a llevar armas en sus rutas. Uno de los más tristes que vi fue una escalofriante publicación de blog de 2020, escrita por un tipo llamado Dave que había hecho un documental de comida en la zona. Estaba visitando restaurantes locales y había publicado sobre algunos antes de que simplemente dejara de publicar por completo. Más de 1 millón de seguidores y una gran reputación en internet, fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Comencé a hacer una lista. Según mis cálculos, al menos 12 personas que tenían alguna conexión con George habían desaparecido en los últimos 20 años, sin contar quién sabe cuántas más que pasaron sin documentar. No había cuerpos, no había sospechosos y no había pistas. Ahora todo tenía sentido. El hombre para el que trabajaba usaba a la gente para conseguir lo que quería y luego la desechaba como basura una vez terminaba. La peor parte era que yo había sido cómplice de esa actividad. Sabía que algo no andaba bien cuando empecé a trabajar allí, pero estaba demasiado asustado y me pagaban demasiado bien como para decir algo. Mis intromisiones parecieron llamar la atención de George. Empecé a tener sensaciones extrañas cuando estaba en la ciudad, como si alguien me estuviera vigilando. Durante una semana después de mi investigación, recibí varias llamadas al día, todas llenas del zumbido de las luces fluorescentes y una respiración lenta y constante de fondo. Simplemente ignoré mi teléfono después de esa semana. Estaba tratando de pasar desapercibido, usando el dinero que había ahorrado para rentar un apartamento. Parece que eso tampoco funcionó. Hace 2 semanas recibí un paquete extraño que validó todo para mí y fortaleció aún más mi búsqueda. Llegué a casa y encontré una caja de cartón marrón simple en mi porche. No tenía dirección de remitente ni marcas de identificación. Solo tenía mi dirección y una etiqueta de envío con el franqueo pagado. Pensé que debía haber ordenado algo y no lo recordaba, pero algo no se sentía bien. Agarré mi navaja de bolsillo y la abrí. Ver el contenido casi me hizo vomitar de inmediato. Adentro había una tira de carne curada envuelta en plástico sellado al vacío. Adjunta a ella había una foto mía en mi escritorio, investigando a las víctimas de George en la computadora. Había sido tomada desde afuera de la ventana de mi apartamento. Mientras tomaba la foto con mis manos temblorosas, algo se cayó detrás de ella y regresó a la caja. Dejé la foto sobre la mesa y volví a mirar adentro para ver el anillo de John sobre la carne. La misma piedra azul agrietada me devolvió la mirada, todavía cubierta de sangre seca. Cerré la caja y la arrojé al otro lado de la habitación con ira, dejando que mis emociones me dominaran. Esa noche empaqué todas mis cosas y me mudé. Tenía que seguir moviéndome para no ser un blanco fácil. Había ahorrado todo el dinero que había ganado para pagar un lugar temporal, y aquí estaba moviéndome de nuevo. Mientras cerraba la puerta del apartamento, algo me llamó la atención. Un ligero destello atrajo mi mirada a la esquina de la sala. El anillo de John yacía medio enterrado en la alfombra, su piedra de zafiro azul agrietada brillando a la luz de la luna. Me apresuré a entrar de nuevo para agarrarlo. Lo sostuve en mi palma, mirando mi reflejo en la banda plateada. Una sola lágrima cayó en mi mano mientras envolvía mis dedos alrededor de él. Pensé en John y en lo desesperadamente que quería hacer justicia por lo que George le había hecho. Me metí el anillo en el bolsillo y finalmente me dirigí a mi auto para irme.
Han pasado un par de semanas desde que dejé el apartamento. Me he mantenido en movimiento sin quedarme más de unos pocos días en el mismo lugar. Solo he visto a George una vez desde entonces. Fue una noche de jueves. Me estaba quedando en un motel barato a 2 pueblos de distancia, tratando de escapar de la locura. Salí del baño para prepararme para acostarme cuando algo familiar me invadió. Sentí que me estaban observando de nuevo. Todo este tiempo, bajo la estricta vigilancia de George, me había hecho muy consciente cuando alguien me estaba mirando. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina con el dedo para mirar hacia afuera. El estacionamiento estaba escasamente lleno de autos. Había un pequeño restaurante abierto 24 horas al otro lado de la calle, que proyectaba un resplandor amarillo brillante a través de la carretera y en el estacionamiento del motel. Miré más abajo por la calle, donde a 1 cuadra de distancia había una parada de autobús iluminada por una sola farola. La luz parpadeó, iluminando brevemente el área debajo del toldo de la parada. Mientras mis ojos vagaban hacia la oscuridad debajo, vi a un hombre parado allí. Entrecerré los ojos con más fuerza, luchando por distinguir detalles en la oscuridad brumosa. Como si de un sincronismo paranormal se tratase, la farola brilló intensamente, permitiéndome ver las facciones del hombre. Era inconfundiblemente familiar. Antes de darme cuenta, había cruzado miradas con el hombre que me había causado tanto dolor. George, la raíz de mi tormento, simplemente se quedó allí mirándome directamente. No sonrió, no se movió, solo me miró fijamente como un depredador acechando a su presa. Luego, con un movimiento aparentemente amistoso, levantó una mano y la movió hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera saludando, o tal vez despidiéndose. Para cuando agarré mi teléfono y volví a mirar por la ventana, se había ido. Como un fantasma, había desaparecido de nuevo. Eso me trae a donde estoy ahora. No sé cuándo vendrá, pero sé que lo hará. Tiene que hacerlo. Soy el siguiente en su lista y el único que realmente lo conoce. Se suponía que moriría en el refrigerador número 7. Se suponía que sería su próxima víctima y sin embargo, sigo aquí. He dedicado mi vida a detenerlo, cueste lo que cueste. No he dormido en un par de días. Cada sonido me hace saltar. Tengo armas escondidas por toda esta cabaña alquilada, además de trampas que he montado junto a las puertas y ventanas. Duermo en ráfagas cortas por si acaso. No puedo despertar lo suficientemente rápido cuando él venga. Si esta página se queda en blanco, o si nunca vuelves a saber de mí, sabrás por qué. Si estás leyendo esto, hazte un favor y mantente alejado de aquí. No lo busques y no vengas a buscarme. No seas un héroe. Él ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sabe cómo hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro. Sé que viene por mí, pero no me queda nada que perder. No hay razón para que nadie más muera. Mi única petición es que, si muero, alguien por favor le muestre esto a mi tía Carla. Ella merece saber la verdad sobre lo que le pasó a su hijo. No soporto la idea de ver su rostro, sabiendo que su único hijo está muerto. Simplemente no tengo el valor para hacerlo. Pero tal vez, en estas palabras, por frágiles y vacilantes que sean, ella encuentre lo que yo nunca pude. Ojalá encuentre el coraje para perdonar y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la verdad
duela más que la mentira. Recuerden que les ha hablado